El arrebatamiento no sucederá como tú lo piensas. ¿Alguna vez te dijeron que el arrebatamiento sería en secreto? ¿Qué tal si la Biblia nos dice una historia distinta? ¿Alguna vez te dijeron que Jesús simplemente se llevaría a los cristianos mientras el mundo sigue adelante? Quizás tu idea del fin de los tiempos viene más de las películas de Left Behind o tus shows de televisión favoritos que de la Biblia, de hecho. ¿Qué tal si las Escrituras nos dicen una historia distinta? Una que cuenta que el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús son el mismo evento, visible, sonoro y glorioso. De hecho, vamos a examinar los versículos hoy y prepárate porque tu mundo va a cambiar. Recuerdo cuando mi mundo se dio vuelta, cuando comencé a ver a estas escrituras desde otro punto de vista, distinto al que tenía desde algún predicador de televisión o alguna película. Comencemos por el comienzo. ¿Qué es el arrebatamiento? Esta palabra no aparece exactamente en la Biblia, pero el concepto lo hace. En el 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Ahora, a menos que alguien venga y ponga en tu mente ya un formato, un marco, una forma de pensar de que nos llevarán al cielo y estaremos ahí mientras el mundo atraviese el infierno, tú lees la Escritura y asumirías esto. Pero si comienzas desde el principio y lees la Escritura, esta no es la conclusión a la que llegarías. En 1 Corintios 15, 51 y 52, Pablo dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Dormir es una palabra para decir morir. Pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Va a ser muy sonoro, porque se tocará la trompeta. Si alguna vez escuchaste o viste fuegos artificiales, la trompeta de Dios va a ser muy sonora. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiero que notes algo porque volveremos a esto. Quizás haya una trompeta. No todos vamos a morir. Algunos serán resucitados, algunos cristianos, y rápidamente serán cambiados en un abrir y cerrar de ojos cuando haya un sonido fuerte de trompeta que suene. Quiero que notes, Pablo lo llama un misterio, no un secreto. Será repentino, pero no será algo oculto. Parusía es la palabra griega para venida o llegada, usada a menudo para describir visitas reales o el regreso glorioso de un rey. Interesantemente, se utiliza 17 veces en el Nuevo Testamento para hablar del retorno de Jesús, por ejemplo, en Mateo 24:3. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y lo pongo entre paréntesis, parusía. Mateo 24:27, porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida, la parusía del Hijo del Hombre. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la venida, no. Todos los que vivimos estaremos aquí hasta la venida del Señor. Entonces, déjame darte el contexto cultural de la palabra parusía. En el mundo antiguo, cuando el rey llegaba a la ciudad, los ciudadanos saldrían de la ciudad para encontrarlo y escortarlo con celebración dentro de la ciudad. Así es como se hacía. Esa es la imagen que la Escritura nos da sobre la llegada de Jesús. No es que Jesús nos lleva, sino que nosotros vamos a encontrarlo, vamos a reunirnos con Él y vamos a bajar con Él juntos. No vamos a dejar la tierra, sino que, de hecho, no es que Él vendrá a medias tampoco y luego una segunda vez por completo. Eso no es lo que dice la Escritura. Jesús va a venir y nos reuniremos con Él. La parusía son los ciudadanos saldrán de la ciudad, encontrarán a su rey, quien tuvo una victoria, y juntos los cortarán de vuelta a la ciudad. Esto es lo que pasará. El arrebatamiento no es ir y venir, es la llegada real que trae una permanencia, no un escapismo. Entonces, ¿es el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús lo mismo? ¿Son el mismo evento? Las personas a veces me preguntan,
¿Tú crees en el arrebatamiento? Sí, 100%. Yo creo que el arrebatamiento de la iglesia y la llegada del Señor Jesucristo son el mismo evento. Segundo Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y miren esto, nuestra reunión con Él, nosotros reunirnos con Él, quiero que notes, estas dos cosas pasan a la vez, no por separado, no separados por 7 años. También vemos en 1 Tesalonicenses 4:14, 15 a 17. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con el sonido, con la voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Tú ves lo similar, habrá un sonido, una trompeta, una voz, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Ahora, quiero que notes esto. Jesús va a venir con un sonido fuerte, una fuerte llamada. Y aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero. Entonces, volveremos a esto en un momento, donde en Apocalipsis se habla de la resurrección de la gente que se rehusó a tomar la marca de la bestia. Y esa es la primera resurrección, cuando esta gente se eleva. Y aquí vemos lo mismo. Aquellos que murieron en Cristo resucitarán. Y nosotros que estamos vivos, rápidamente seremos cambiados y encontraremos al Señor en el aire, en su llegada, en su parucía. Quiero que notes, no hay secretos aquí. Es sonoro, es público, es triunfante. Algo similar vemos en Apocalipsis 20, versículos 4 y 6. Esta es la escritura que diría que cambió mi perspectiva al crecer sobre la temática del arrebatamiento. Yo crecí pensando que el arrebatamiento de la iglesia pasaría antes de que aparezca el anticristo y que nosotros, por ser especiales, íbamos a ir al cielo y todo el mundo iba a quedarse atascado en esta tierra. Nosotros estaríamos ahí en las bodas del Cordero y luego volveríamos con Jesús. Y algunos cristianos se convertirían durante esta gran tribulación y luego quizás serían asesinados por el anticristo. Pero el resto de los buenos cristianos ya estarían en el cielo. Hay un problema con esto y este es el problema. La Biblia es el problema, con ese punto de vista. Y voy a leerte una escritura que me hizo empezar a cuestionar esto. Y yo creo que si tú abres esta escritura y tienes una mente abierta, es lo más claro que se obtiene. No hay ninguna otra escritura que yo personalmente pienso que sea tan clara como esta cuando se trata de esto. Y echa por tierra a toda la teoría de que habrá un arrebatamiento antes de la segunda venida de Jesús, 7 años antes. Apocalipsis 20, versículos 4 a 6. Leamos juntos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron juicio, y se les dio poder para juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Contexto. Para aquellos que piensan, wow, esto se refiere a aquellos que fueron salvados durante la tribulación. No, no tan rápido. Vemos que hay juicio. Vemos que hay gente decapitada por ser testigo de Jesús, por su testimonio, por no alabar a la bestia. Ellos vivían, luego resucitaron y reinaron en Cristo por 1000 años. Pero mira lo que pasa luego. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la gente que no conocía a Jesús. Esta es la primera resurrección referida a la gente que se rehusó a tomar la marca de la bestia, que vivió para reinar con Cristo. Ahora, o la Biblia está mal, o la mayoría de los cristianos americanos estamos mal. Cuando se trata de esto en particular, la primera resurrección no es aquella que sucede antes de la primera. La primera es la primera. Y la Escritura dice en el siguiente versículo, bienaventurado y santo sea el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con Él 1000 años. La Biblia es muy clara. La primera resurrección es la gente que cree en Jesús. La segunda resurrección son aquellos que enfrentarán el juicio e irán al infierno. La primera resurrección sucede después de que la gente incluso haya negado el pedido del anticristo y que hayan sido decapitados por esto. Y luego tengo una pregunta. Si tú eres arrebatado, y la Biblia es muy clara,
Los muertos resucitarán y seremos cambiados. Encontraremos al Señor en el aire. Eso es una resurrección, la primera. Pero la Biblia dice que la primera no es antes de la tribulación, es después de la tribulación. ¿Qué resurrección ocurre después de la primera tribulación? ¿Cuál es esa? ¿La resurrección cero? No. La Biblia es muy clara. La primera resurrección viene después de la tribulación, lo cual quiere decir que no hay resurrección que tome lugar durante un arrebatamiento secreto o 7 años antes de la llegada de Cristo. Simplemente no está en la Biblia. El arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los santos y la venida de Cristo son un solo evento. Mateo 24, 29 a 31 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y voy a parafrasear, el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y luego estará el sonido de la trompeta. Esto no es un secreto. Esto es algo sonoro, muy claro, triunfante. Y Jesús reunirá a su pueblo elegido. Nos uniremos con el Señor en el aire. Jesús regresará después de la tribulación, no antes. No hay evidencia bíblica de que Jesús venga parcialmente en un arrebatamiento secreto y luego venga por completo. Esa idea proviene de la teología reciente, no de los apóstoles ni de la iglesia primitiva. Entonces, profundicemos un poco más sobre por qué la idea de un arrebatamiento pre-tribulación es realmente una falsa esperanza y cómo le falta fundación bíblica. No se encuentra en las enseñanzas tempranas de la iglesia y de hecho distorsiona la simple gloriosa esperanza de su retorno visible. ¿Dónde comenzó esto? Comenzó en 1980. Esta doctrina de un arrebatamiento secreto previo a la tribulación fue primeramente introducido en los años 1930 por una persona llamada John Nelson Darby. Él era un líder en esta hermandad. Previo a esto, no había ninguna clase de evidencia de que esta enseñanza existiese en la iglesia, como una especie de venida del Mesías en 2 fases, una secreta y una visible. La iglesia primitiva creía en una sola venida de Cristo al final de los tiempos, cuando resucitaría a los muertos, juzgaría al mundo y establecería su reino. Incluso un teólogo respetado e historiador de la iglesia, George Ladd, dijo, la idea de un arrebatamiento pretribulación no se encuentra en ninguna corriente de la teología cristiana histórica. Era desconocida por los padres de la iglesia primitiva y no se encuentra en el período de la Reforma ni en el post-Reforma. Pero es interesante que incluso al ver este video, muchos se sentirán ofendidos porque dirán, no puedo creer que estás diciendo esto, está equivocado, es hereje. Pero, espera un minuto. Examinemos las Escrituras, examinemos la historia. El arrebatamiento secreto pre-tribulación no se encuentra en la enseñanza de la Biblia. No hay ningún versículo en la Escritura que claramente enseñe un arrebatamiento secreto o previo a la tribulación. De hecho, el Nuevo Testamento consistentemente presenta el retorno de Jesús como un evento público, visible y final. Miremos algunas de estas escrituras. 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 1 a 3. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, de hecho, nosotros nos reuniremos con Él, que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar ni os alarméis por palabra, ya sea por espíritu, carta, como si fuera nuestra, diciendo que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía primero, y que se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Entonces Pablo ata nuestra unión con Cristo, el arrebatamiento, junto con el visible retorno de Jesús, y dice que no pasará antes de que el anticristo sea revelado y primero haya una gran caída. Lo que comienza a pasar es cuando tú tomas al arrebatamiento como algo que pasará antes de la tribulación. Estás dividiendo el retorno de Jesús en 2 retornos, uno secreto para la iglesia y luego uno visible para el mundo. Pero la Escritura nunca dice esto, nunca se divide el retorno de Jesús en 2 eventos. De hecho, en cambio, Pablo constantemente habla de una parusía, que es una palabra griega para llegada, venida. Y esta palabra se usa repetidamente para describir el retorno de Jesús, nuestra reunión con Él, su venida. Habrá un sonido, habrá una trompeta y habrá resurrección. La Escritura dice en Mateo 24, 27 que el retorno de Jesús será como un rayo. Todo el mundo lo verá. Ahora, algunos pensarán, ¿y qué tal si? Y hablemos de ¿qué tal si? ¿Qué tal si la iglesia no está mencionada en el libro de Apocalipsis?
después del tercer capítulo. ¿Qué tal si uno de los argumentos principales para el arrebatamiento pretribulación es que la palabra iglesia no se menciona después de Apocalipsis 3 y los capítulos que describen la tribulación? Algunos argumentan que porque la iglesia no está mencionada, la iglesia está removida. Esto es un argumento que viene del silencio y no comprende la naturaleza profética y simbólica del libro del Apocalipsis. Es verdad que el término iglesia no aparece, pero los santos sí lo hacen, claramente. ¿Qué hace a la iglesia? Los santos. La Revelación 13:7 dice, y se permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Los santos aquí no son conversos de la tribulación, sino que son creyentes que están atravesando la tribulación, porque la misma terminología, santos, se usa en todo el Nuevo Testamento para referirse a los cristianos. ¿Qué tal, dirás? Si Dios siempre nos salvará de la tribulación, dirás. La justificación común para este rapto pretribulacional es que Dios no dejaría que la gente atraviese la tribulación. Y es interesante, ¿quién tiene esa idea? Los cristianos occidentales que no han sido perseguidos. La única persecución que experimentaron es que se apagó su Instagram o fueron censurados en redes sociales. Es fácil creer esto porque nos encanta el confort, y me gustaría que esto sea verdad, pero no es bíblico. La Escritura consistentemente muestra que Dios no siempre salva a su gente del juicio. Los preserva a través de esto. Miremos los registros bíblicos. Noé fue preservado durante la inundación. Dios no lo sacó, le dio instrucciones, y quiero recordarte, Dios volcó su ira en el mundo al inundar el mundo, pero le dio a Noé instrucciones de cómo crear el arca y lo protegió durante la inundación. Lot, a su vez, fue trasladado, no fue arrebatado. No fue arrebatado del planeta, fue simplemente relocalizado en la tierra justo antes de su juicio. Fue un escape local, no un arrebatamiento celestial. Israel se quedó en Egipto durante las plagas. Lo vemos en todas las plagas, ellos estaban ahí. Pero luego llegó un punto donde Dios los distinguió de los egipcios. Entonces el patrón aquí es la preservación dentro del juicio, no la excepción del juicio. Rahab fue protegida en el medio de Jericó. Pero Dios no sacó a Rahab. Ella estaba ahí y Él la protegió. 3 jóvenes hebreos fueron protegidos en el fuego, no del fuego. Y verás esto, hay una liberación que ocurre por perseverancia, no por una escapatoria anticipada. Esta idea de que solo porque Dios nos ama, nos sacará de cualquier problema, esto no es real, no está en la Biblia. Ahora, puede que estés pensando, Vlad, la tribulación es un tiempo en el cual Dios está lanzando su ira y nosotros hemos sido salvados de la ira de Dios. El desafío con esta idea es que nosotros tenemos que distinguir entre la tribulación y la completa ira de Dios. La tribulación es realmente la ira de Satán contra los santos. En Apocalipsis 13:7 dice que se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces había una ira de Satán, una ira de un mundo sin Dios que quiere luchar contra los cristianos, perseguirlos, matarlos. Y Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendrás paz. Y la tribulación es una persecución que los creyentes tendrán que soportar durante el fin de los tiempos. Y esto no es el ataque de Dios, es el ataque de Satán. Ahora, la ira de Dios, su juicio final, sí será vertido. En Apocalipsis 15:1, y vio trascender en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles, que tenían 7 plagas, que son las últimas, porque en ellas se cumple la ira de Dios. 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar a su Hijo de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos, que venga y nos libere de la ira. La ira de Dios viene después de la tribulación en el juicio final. Los creyentes no sufrirán esto, estaremos salvados de esta ira. Pero sí tendremos que soportar la tribulación. Estas dos no son lo mismo. Ahora, hasta cierto punto, todos estamos esperando alguna medida de la ira de Dios y su juicio en esta tierra. Hay muerte, hay enfermedad. Estamos experimentando algo, alguna parte de la ira de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que somos salvados de la ira por venir, no quiere decir que los cristianos no se enfermen, no tengan funerales, no quiere decir que los cristianos no sufran en esta tierra, lo cual sí son las consecuencias del pecado. Cuando Dios trajo el juicio en esta tierra, estamos aún experimentando esto. Lo que dice es que cuando fuimos salvados de la ira de Dios, que va a venir
es que eternamente no seremos juzgados por Dios, sino que estaremos con Dios y no pasaremos toda la eternidad siendo juzgados y alejados del Señor, sino que estaremos con Él. Pero no quiere decir que no tengamos que, en cierta medida, estar bajo el juicio de Dios que descansa sobre esta tierra, nuestros cuerpos y nuestra vida, por la cual nosotros vivimos. Hay algunas escrituras que se han malinterpretado como prueba de que podría haber un arrebatamiento antes de la tribulación. Examinemos algunas. Una es la cena de las bodas del Cordero. A la gente le encanta decir la cena judía. Esta es la imagen. Por favor, entiende, no puedes sacar tu doctrina de analogías, sombras y tipos. Lo que mucha gente hace es esto. Empiezan con la conclusión de que el arrebatamiento será antes de la tribulación y luego tratan de encajar todo este tipo de sombras para que encajen con esta idea. Y las escrituras no tienen sentido y las editan para que les sirvan. Empecemos con la escritura primero. Lo que la Biblia dice es claro y avancemos desde ahí, no al revés. No empecemos con hipótesis primero. Por favor. Con todo esto sobre las bodas del Cordero, sabes que la Biblia es muy clara. Sucederá después de la tribulación. Por ejemplo, Apocalipsis 13:7 dice, gocémonos y alegrémonos. Ahora, la tribulación es durante los capítulos de Apocalipsis, pero antes del 19. La Biblia dice, pues las bodas del Cordero se han preparado y su esposa se ha preparado. Esto ocurre después de que Cristo aparece en la gloria para derrotar a la bestia. En Apocalipsis 19-21. La iglesia no está en el cielo comiendo mientras el mundo sufre. Esta cena es una victoria, celebrando y siguiendo el regreso visible de Jesús. Ahora, en la Biblia hay 3 ejemplos de arrebatamiento. El de Elías, que fue llevado en presencia de muchos testigos. Jesús, que ascendió de manera visible. Los 2 testigos que resucitan públicamente en Apocalipsis 11:11-12. Ninguno de estos ejemplos fueron secretos o escondidos. Los arrebatamientos en la Biblia son eventos públicos y también será el retorno de Jesús. Y dirás, ¿qué tal? ¿Qué pasa con? Bueno, Lucas 11:35-37. Leamos esto. En aquel tiempo, 2 estarán en una cama. Uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres están moliendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra dejada. Y ellos dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Jesús dice que una será llevada en juicio, no en arrebatamiento. Esta idea es de juicio. ¿Por qué? Porque la imagen de los buitres alrededor de un cuerpo no se trata de gloria celestial, sino de juicio y muerte. Jesús nos dio la imagen de lo que va a ser esta idea. Una será llevada en juicio. No habrá arrebatamiento. Y dirás, ¿qué tal sobre Apocalipsis 3:10? Porque cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. La palabra griega guardado aquí significa protegido dentro, no removido físicamente. Dios promete la preservación, no el escape. Como en el Éxodo, Dios puede proteger a su gente en el medio de la prueba. La verdadera bendecida esperanza, la verdadera esperanza del creyente no es el escape. Es una resistencia fiel y una resurrección gloriosa de la venida de Jesús. La Escritura dice en Tito 2:3, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo no describe que nuestra gran esperanza es un escape secreto. Él no dice que tenemos que ser secretamente arrebatados. Él no describe que hay una esperanza de 2 etapas, solo una gloriosa aparición visible y un retorno de Jesucristo. El arrebatamiento secreto y previo a la tribulación es un invento reciente. No está apoyado por la historia de la iglesia temprana y, como has visto por ahora, ya no está claramente apoyado en la Biblia, porque la Biblia lo hace muy claro. El retorno de Jesús será uno solo. Habrá una sola resurrección de los muertos, un solo arrebatamiento de los santos y una sola llegada fuerte, visible y triunfal de nuestro Rey. En vez de anclar tu esperanza en el escape, anclemos nuestra fe, nuestra fidelidad a Jesús, sin importar lo que venga. Confiemos en que Él volverá como prometió, en gloria, para que todos lo veamos. El problema con un arrebatamiento previo a la tribulación y secreto es que si tú crees que ni siquiera estarás aquí para la marca de la bestia, podrías confundirte y tomarla. ¿Por qué? Porque en tu visión del mundo, tú ni siquiera se supone que estarás aquí durante ese tiempo. La tentación no será ni siquiera tu opción. Entonces tú
Fácilmente podrías tomar la marca de la bestia porque piensas que esa no lo es la marca, porque tú no estarás aquí para eso. Y de hecho podrías ser engañado. Puede llevar a un engaño. Es una pobre teología del sufrimiento y hace que no estés preparado. Si crees que escaparás, podrías caer si te tienes que quedar. No te prepares para el escape, prepárate para resistir. Jesús está viniendo para poner las cosas en orden y estaremos con Él para siempre. Él derrotará a Satán, a los demonios, a la bestia y pondrá todo de modo correcto. Y el libro de Apocalipsis termina con Maranatha, ven, Señor Jesús. Gracias por ver este video. Espero que hayas sido desafiado y espero que esto haya traído alguna claridad y te haga ir y tomar tu Biblia y mirarla nuevamente. Recuerdo cuando esto me pasó, cuando estaba de vacaciones con mi esposa hace un tiempo y comencé a examinar estas escrituras a la luz de la concepción del retorno de Jesús y me encontré con esta misma cuestión con la que tú te estás encontrando ahora. Y eso me trajo claridad y esperanza. Esto no me hizo tener miedo de la persecución, no tengo miedo de la tribulación, porque somos soldados del ejército de Jesús. No somos copos de nieve. No tenemos miedo. Jesús nos dijo que la tribulación vendrá y que nunca nos dejaría, que nos guiaría, que nos protegería en el medio de esto. Y cuando llegue el momento, y inclusive tengamos que dar nuestra vida por Jesús, eso es lo que es. Jesús dio su vida por nosotros, será una alegría. Todos moriremos de todos modos. Déjame saber en los comentarios tus pensamientos y por favor, sé bueno. Sé que algunos puede que no estén de acuerdo al ver este video y quizás se han enojado. Podemos estar en desacuerdo, pero déjame saber en los comentarios cuáles son tus pensamientos. Si este video cambió como tú ves el arrebatamiento, déjamelo saber en los comentarios también. Que Dios te bendiga y hasta la próxima vez. El avivamiento no es simplemente una sensación, es una acción. A través de nuestro ministerio, el avivamiento se ve así. Más de 280 millones de vistas se han alcanzado a través de nuestros 3 canales de YouTube. Y más de 2 millones de planes de lectura bíblica se han completado. Se han empoderado misioneros para llevar el evangelio a los rincones más oscuros del mundo. El avivamiento se ve como construir casas seguras en los Amazonas, alimentar a los hambrientos en Myanmar, disciplinar a estudiantes en todo el mundo, gratis. Si Dios está moviendo tu corazón, quiero invitarte a ser nuestro socio. Veamos almas salvadas, iglesias despertadas y naciones transformadas juntos. Cliquea en el link abajo y únete al movimiento del avivamiento hoy al volverte socio de este ministerio.